Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Bienvenidos a Paguroideas, un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria. Mejora tu calidad de vida y tu salud mental. Yo soy Pepe Valdés. Yo soy Rafa López. Y el programa de hoy viene de un escucha que nos puso este tema y nos emocionó muchísimo. Y vamos a hablar de libros, lecturas, donde sí, como no, porque sí, porque no, y todo lo demás. Sí, saludos a Eric que nos hizo esta propuesta. Y además les vamos a hacer una catafixia. En vez de platicarles en qué gastamos esta quincena, les vamos a platicar mucho de en qué gastamos otras quincenas en otros momentos. Y nos va a dar para platicar bastante en la última parte del programa. Y el Adulto Challenge es más bien para que nos acompañen a todos en este gran challenge que estamos haciendo. Espero lo disfruten tanto como nosotros. Disfruten el episodio. Comenzamos con Paguroideas. Rafa, nos pusieron en el Twitter, Eric, que quiere que hablemos de libros, audiolibros, leer o no leer, o qué leer. Y me pareció un gran tema porque además es un tema que tú y yo de repente hablamos, pero de repente creo que nos falta, no sé tanto qué estás leyendo siempre. Creo que de repente mencionamos algunas cosas. Ajá. Pero creo que más allá de hacer esto un episodio de recomendaciones de libros, que creo que sin duda va a suceder. Necesariamente, sí. Creo que está interesante hablar de leer, ¿no? Como que es esta cosa que siempre así de todo mundo debe de leer y deberíamos de leer un libro al mes y deberíamos de hacer no sé qué. Y creo que habiendo tanto contenido ahora, ¿no? Creo que hay muchos principios de que venimos acarreando todavía de los 80s de lo que significa leer que se ha modificado para nuestra generación. Totalmente. Y yo creo que nos da para hablar de cuánto leemos en redes, en internet, cuántos libros leemos, físicos, electrónicos. El escuchar un audiolibro, es decir, lo voy a decir a partir de ahora, como el leer un audiolibro, ¿es leer o no es leer, no? Porque también hay una cosa ahí pues, generacional y como de costumbre de decir, no, es que lo importante es el ejercicio de leer, ni siquiera tanto la información, sino que tú tienes que tener un compromiso, un nivel de ¿no? cultura que te hace sentarte a leer. Sí, creo que no sé cómo lo vean las nuevas generaciones, pero definitivamente yo sí crecí, si no leyendo, no, pero sí con esta noción de que la gente debe de leer y libro directamente, nada de que andar escuchando. Bueno, es que además el audiolibro no era opción hace unos años, o sea, no. ¿De dónde sacabas un audiolibro? O sea, buscabas, tenías que traer como 7 cassettes, ¿no? Yo me acuerdo que llegó a ver audiolibros que llegué a ver por ahí y era así una cajita como de 8 cassettes. ¿Te acuerdas de Inglés sin Barreras? Inglés sin Barreras traía chorro de cassettes y cassettes y cassettes y cassettes y cassettes. Sí. Y luego pues el CD, ¿no? Que volvió a lo mismo porque pues en un CD cabe 1 hora, más o menos, hora y media. Y un libro más o menos promedio está entre las 5 y las 10 horas, ¿no? Ajá. De audiolibro. Ahorita hablamos largo y tendido de eso. Pero pues eso antes significaba 4 o 5 discos y era una práctica rara, ¿no? Era una cosa que no necesariamente era válido, ¿no? Pero me parece a mí que es una de las mejores formas de adquirir información. Lo voy a poner así. Que la de escuchar un libro. Sí, los audiolibros. Yo me topé con los audiolibros hace como 7 años. Yo creo 2014 por ahí. Empecé yo creo que por ahí debe ser mi cuenta de Audible, audible.com. Que es donde realmente yo empecé a disfrutar y a entender y a entrarle al audiolibro. Pero también ahí hay una cosa muy importante, que es que tengo yo la idea, desmiénteme, pero tengo yo la idea de que escuchabas muchos audiolibros en inglés y no es tan sencillo que la población de habla hispana, y especialmente hablo de México, que te pongas a escuchar un audiolibro en inglés. Yo no lo hago, a mí me cuesta mucho trabajo. Pues yo sí escucho
Vaya, el 95% de los libros que leo y escucho son en inglés. Ajá. Lo cual ya te da acceso a otro tipo de títulos, porque hay muchísimo más audiolibro en inglés que en español. Sí, definitivamente. Sí. Pero hay mucho contenido en español, ¿no? O sea, tengo un tío que... Ajá. Sí, no sé si hay tanto tan específico. Tal vez sí. Pues esa es una de las cosas a considerar cuando estemos decidiendo. Ahorita vemos. Aquí traemos... Bueno, yo aquí traigo mi app y ahorita checamos a ver si... ¿Qué encontramos en español? ¿Qué encontramos en inglés? Sí. Pero a ver, vamos a netear, ¿no? Sí. Vamos a netear. ¿Cuántos libros? ¿lees libro así de sacar un libro y leerlo y pasarlo página por página? A mí lo que más fácil me resulta, estoy hablando de mis 36 años y ahorita te cuento el resto de mi historia, pero lo que más fácil me resulta es leer en mi iPad. Nunca se me ha antojado tener Kindle ni buscar otros medios electrónicos. A mí lo que me raya es mi iPad. Y llevo, yo creo que 4 años leyendo en el iPad y especialmente de la pandemia para acá, le he metido con todo. Y estoy promediando pues más o menos alrededor de 18 libros al año. Ok, muy buenos, muy buenos. Para compensar que yo creo que mi primer libro que así yo agarré, o sea, no de mis libros de la SEP que tenía en la primaria, no de que tenía que hacer un reporte de un capítulo, no, de agarrar un libro y leerlo, de lado a lado. Yo creo que mi primer libro lo habré leído a los 14 años y yo creo que de los 14 a los 20 en total habré leído 5 libros. Sí, yo creo que, bueno, fíjate, yo odiaba leer Uf. O sea, libros que me dejaron leer cuando era niño. El Cid, me acuerdo que lo sufrí. El mío Cid, nunca lo leí. El viejo y el mar. Sí. El diario de Ana Frank. Partes del Quijote, partes grandes y ostentosas del Quijote, ¿no? Y yo digo, es que esa es la peor forma. Ahorita digo, ¿quién nos dejaba leer eso? O sea, estamos tratando de fomentar la lectura en alguien. Sí me acuerdo que leí Ética para Pancho, creo que se llamaba, que me gustó. ¿Cómo Ética para Pancho? ¿Qué es eso de Ética para Pancho? Pues así había un libro que era así de esos que comprabas en el Vips, casi. Ética para Amador, Pepe Valdés. No. Yo sé que Ética para Amador es muy famoso. Sí. Y luego estaba que se llamaba Ética para Pancho, que era así como más chafa. O sea, más más juvenil, no más chafa, pues seguramente. Seguramente es mucho más chafa, pero es que Ética para Amador para mí es un libraza. Sí, no. Esto era una cosita así. Esto es una cosita así, para jóvenes, para niños, casi, ¿sabes? Ajá. Entonces, también había uno que me encantaba, que ahorita tal vez me parece súper, no sé, tal vez ahorita lo veo con otros ojos, pero se llamaba El hombre de la armadura oxidada. El hombre de la armadura oxidada, por supuesto, sí. El caballero de la armadura oxidada. Muy bonito. Pero a mí, el primer libro que sí lo leí con gusto de principio a fin y sí me metió a una etapa de mi vida de mucha lectura así de libro de un lado al otro, fue Harry Potter, definitivamente. O sea, yo leí el primer Harry Potter como a los 14, te estoy hablando del 98, 99, okay. 14, 15 años. Y solo había 2 libros, solo estaba el 1 y el 2, de hecho. O sea, no había más Harry Potter. Ajá. O sea, todavía no salía la película, todavía nada de eso. Harry Potter era una cosa muy underground, que un día en un Sanborns vi el libro y vi que eran 2 y fue así, y me llamó la atención la portada. Todavía no era nada, pero había varias copias y dije, a ver, ¿no? Y me lo compré. Empezaba el internet, ahorita sí vamos a sonar súper viejitos. Y entonces encontré una comunidad como que hablaba de Harry Potter mucho en internet. Me leí el primer libro, me fascinó. El segundo me fascinó. Y yo el tercer y cuarto libro tuve que hacer cola en la American Bookstore que estaba ahí en
insurgentes enfrente del Parque Hundido. Y solo ahí los conseguías, los libros de Harry Potter. Después ya de la película, pues se volvieron este fenómeno donde ya cuando salían en el mundo salían al mismo tiempo y así. Pero en lo que esperaba que saliera el otro Harry Potter fue cuando empecé a leer también El Señor de los Anillos. Empecé a leer uno que sucedía en unas cuevas que ya no me acuerdo cómo se llama. Me leí uno de Isabel Allende. Tampoco te voy a decir que muchísimos, ¿no? O sea, para alguien que no leía nada, ¿no? Y que pasé de cero, empezar a comprarme un libro por gusto y leerlo. Leí varios de Stephen King, que me gustaba leer de Stephen King. Órale. Que por cierto, ahí hay un libro que muy famoso ahora que se llama De 0 a 1, si mal no recuerdo. Es que es una gran transformación pasar de 0 a 1. Sí. Y entonces le agarré el gusto y de repente cositas que me los compraba siempre en el Sanborns, me acuerdo, ¿no? Y cositas que encontraba que me llamaban la atención, leía. Y pues eran así novelas de investigación, de fantasía. Me encantaba y fue una etapa, yo creo que como de los 16 a los 20, donde yo creo que sí me leí unos 15, 16 libros, y paré por completo. ¿Por qué paraste? Pues porque entré a la escuela, o sea, realmente yo creo que la universidad tomó prioridad. Es una frase muy interesante. ¿Por qué dejaste de leer? Pues entrar a la universidad. Ahí dejas de leer. No, pues es que sí, es una actividad recreativa y debe en buena medida de entenderse como una actividad recreativa, porque cuando estás haciendo un proceso de investigación, no te sientas a leer un libro de un lado a otro, ¿no? A mí, por el podcast de Supracortical y como psiquiatra y tal, muy frecuentemente me dicen: oye, Rafa, ¿me podrías recomendar un libro sobre el apego? ¿Me podrías recomendar un libro sobre las relaciones de pareja cuando llevan 26 años juntas? Oye, ¿me podrías recomendar un libro de por qué no como más lechuga cuando... Y yo no sé si la gente cree que esa información como técnica científica viene en un libro que yo les pueda recomendar y que entonces, ay, yo sé de apego porque leí el libro del apego. Y no, o sea, en el mundo médico, mucho pues lo vas aprendiendo sobre la marcha conforme estás dentro del hospital y mucho más lo aprendes en textos de revistas científicas indexadas que traen muchos números y muchas conclusiones y hay debates al respecto, pero no hay, o sea, no vas a la biblioteca en el Instituto Nacional de Psiquiatría a sacar el libro del apego o el libro de las relaciones tóxicas o el libro de... Pues eso no existe, no funciona así. Y era lo que te quería preguntar hace un rato. O sea, ¿qué diferencia hay entre leer un buen libro de fantasía y ver una buena película de fantasía? Porque también traemos este condicionamiento de no. El libro es mejor que la película. O sea, ¿como en qué te beneficia? ¿Qué te da? O sea, yo creo que el libro es mejor que la película, pero no porque te traiga un beneficio más, desde el entretenimiento 100%. O sea, te puedo decir de el Harry Potter, ¿no? Que es el libro y las películas que más te domino. O sea, el libro trae muchísima más información que una película. Pues porque es otro formato y cabe más información. Y hay otras cosas que son increíbles de una película que un libro nunca te va a dar, como el diseño de audio, como el diseño de personajes, la arquitectura, los vestuarios y muchas cosas que yo disfruto mucho. Muchas veces de estos universos fantásticos, lo que más disfruto son el diseño de producción, ¿no? Y si lo que quiero es historia en eso. Pero yo creo que lo importante, o sea, sí creo que es una excelente forma de adquirir información, sobre todo hoy en día donde hay tanta información chafa disponible, ¿no? Y basura. Creo que no estoy diciendo que todos los libros son inteligentes y que todos los libros, no, pero ya alguien que tomó el tiempo de escribir durante meses, pasó por una editorial, se imprimió y demás, pues es un contenido un poquito más masticado que un blog post. Y fíjate, en ese sentido, justamente, yo creo que, digo, seguro hay malos libros en cualquier género, pero superación personal sí, claro. Es un excelente lugar para leer libros populares terriblemente mal hechos que son de 2 centavos, y va a tener esto que estoy comentando mucho que ver con el por qué sí recomiendo, o sobre todo yo estoy utilizando hoy en día el tema de los audiolibros. Ya lo platicaremos, pero te quiero contar que
un libro que me apasionó, fue Entrevista con el vampiro. Uf, lo disfruté muchísimo. Ok. Y entonces la precuela de Entrevista con el vampiro se llama Lestat. Y Lestat Ajá. es un libro pues como del doble. ¿Es Lestat o Lestat? Yo siempre Pues, creo que habría siempre he que dicho checarle, debemos de preguntarnos el lugar donde surge el nombre. Pero Lestat o Lestat es un libro del doble de grosor de Entrevista. Iba yo a la mitad y en ese momento dije, estoy muy emocionado leyendo. Pero ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo leyendo un libro que no es otra cosa más que lo mismo que a mí en mi corazoncito me produce ver una película en 2 horas? ¿Por qué me estoy tardando en esto? Entonces cerré el Lestat y nunca terminé de leer Lestat. Pero, a ver. Es como si me dijeras... Espérame, todavía no Ajá. acabo. Ok, No, espérame, todavía no acabo. Cerré el Lestat y agarré un libro de no ficción. Ok. No me acuerdo cuál, pero me dio una sensación de quedar muy tranquilo con la ficción. Después he regresado a la ficción por otros temas, y brinqué a la no ficción y ahí empecé a disfrutar mucho, ya como un adulto, ya no porque tengo que leer, sino por las ganas de ir y agarrar un libro, ya sea electrónico o físico, pero un libro sobre, te digo alguno, cómo detectar mentiras de Paul Ekman, o un libro sobre la teoría del todo, o el libro de el Dharma, el concepto fundamental del budismo, o el libro de los patitos feos. O sea, ya me brinqué a otro tipo de literatura, no que sea mejor, y por supuesto que te estoy contando lo que viví yo emocionalmente, pero vaya, en la ficción hay plumas de muy alto nivel y hay gente que además disfruta y puede disfrutar de con amigos en solitario en un viaje libros de ficción. Solo en ese momento yo lo que experimenté fue no voy a perder el tiempo leyendo ficción, voy a empezar a leer cosas que no encuentro en otro lado porque esto sí lo encuentro en el cine. Ya. O sea, yo digo, ya te entendí a dónde vas. Yo lo único que te diría es, o sea, si un libro del Lestat, que es un tema que te apasiona y te encanta, te quita, no sé, 15 horas de tu tiempo y la película del Lestat 2, para mí no sería automático decir, pues la película de 2, porque yo no estoy tratando de eficientar mi entretenimiento. O sea, yo sí. Yo quiero 15 horas de diversión, no 2, ¿sabes? O sea, no, yo sí quiero 2. O sea, si me dijeras, oye, puedes hacer tu viaje a Disneylandia en 5 horas en vez de en 3 días, te diría, no, quiero 3 días de eso. ¿Por qué me limitas a 5 horas? Oye, lo voy a decir por primera vez en público, porque esto lo he comentado con la gente que quiero como tú, pero yo justamente estoy planeando en unos pocos años hacer la vuelta al mundo en 80 días. Después de leer La Vuelta al Mundo en 80 días hace unos meses, o sea, eso tiene poquito que surgió la idea, pero dije, claro, ¿para qué carajos quiero estar de viaje 80 días en cada país? Si puedo darle la vuelta completa al planeta en 80 días y no volver a viajar, paso. Sí, estás eficientando tu... Estoy eficientando mi actividad recreativa. Pero entonces eso, lo que yo quiero saber, o sea, no es el proceso de, sino el check, ¿no? Y en convicción, acción, resultado, te diríamos, es un resultado, no es una acción, ¿no? Porque no es algo que quieres hacer, es algo que quieres tener. Lo que más te entusiasma del viaje es regresar del viaje, no estar en el viaje. Sí, totalmente. O sea, lo que más te entusiasma es regresar del viaje y decir que hiciste el viaje, no hacerlo. Ajá, no hacerlo. Pero bueno, ya otro día hablamos de eso. Oye, viajar de manera organizada y eficiente y placentera, yo creo que es algo de lo que tienes mucho que decir, Pepe, hay que anotarlo. Sí, hablemos de eso después. Pero deberíamos ya planear un viaje y hacerlo un día de estos. Pero bueno, regresando a nuestro tema, yo también fíjate que recuperé esto en la no ficción. Del podcast, yo hace casi 8 años en mayo llevo haciendo el podcast de Desaforados y el mundo de los podcasts brinca muy fácilmente al audiolibro. De hecho, tú escucha que nos estás escuchando. Si no le entras al mundo del audiolibro, pero te encantan los podcasts,
tu brinco está hecho ya, o sea... Sí. O sea, nada más tienes que empezar con los audiolibros. Es lo mismo y en buena medida mejor, porque a veces... como por ejemplo, hacemos Paguroideas una vez a la semana, es tu podcast favorito, ya lo sabemos. Ya acabaste tu hora de Paguroideas de la semana y te queda mucha semana antes del siguiente episodio. De repente ya no tienes muy buen podcast, pero en audiolibro puedes agarrar 8 horas, 10 horas, 15 horas, 5 horas de un muy buen libro que escuchas. Por supuesto. Entonces, Audible, fíjate que tú pagas una mensualidad y te dan una cantidad de créditos al mes. Y estos créditos tú los puedes ir canjeando por títulos y es como la forma más barata. Entonces, haz de cuenta que pagas $15, te dan 2 créditos al mes y con esos créditos te puedes comprar 2 libros de $15 cada uno o de 3 o de lo que tú quieras, ¿no? Y entonces yo tuve este plan, no sé, lo cancelé hasta octubre del año pasado porque ya no iba al mismo ritmo y ahorita te platico por qué. Entonces, y fíjate que uno de los primeros libros que escuché, que recuerdo muy bien, fue el de Tina Fey, que me encanta Tina Fey. Escribió su libro que se llama Bossy Pants y lo lee Tina Fey. Y eso es lo que me atrajo del audiolibro, ¿no? Porque yo siempre decía, bueno, ¿quién me va a leer el libro? ¿No? Eso de como que no. Uh-huh. Y entonces amé escuchar a Tina Fey leyéndote su biografía y su libro de Bossy Pants. Y pues también vuelvo a lo mismo, están en inglés y pues tienes acceso a estas cosas solo si escuchas inglés. Pero me encantó y de ahí me seguí por segunda vez con el libro de Getting Things Done, que acabamos de hablar de David Allen y Getting Things Done hace unos episodios. Sí. Y fíjate, lo reescuché y entonces ahí conecté con este tipo de contenidos. Y entonces me seguí, o sea, vaya, le podemos deber la existencia de Paguroideas a eso, porque ahí fue donde empecé a escuchar El Poder del Hábito. Ahí fue donde empecé a escuchar a Brené Brown y todos sus libros de vulnerabilidad. Una serie de cosas y libros fantásticos que ahorita a ver si nos echamos como un lightning round de recomendaciones al final del episodio. Ya vas. Pero fue ahí desde la ficción y desde el audiolibro porque pasaba tantas horas en el coche que tomaron sentido. O sea, empecé a disfrutar muchísimo ir en el coche escuchando audiolibros y me empecé a aventar libros enormes. Escucho muchas biografías. No sé, la biografía de Steve Jobs, que es un libro como de 1200 páginas. No sé, es una biblia. ¿En qué idioma? Ese sí lo escuché en español, fíjate. Y está muy bueno. Está muy bueno. Sí, claro. Está muy bueno. Y yo ahí arranqué con los audiolibros. Te estoy hablando yo de hace tal vez 5 años, Pepe, pero justo me atoré un rato y era lo que comentaba al principio. Yo bajé una aplicación que se llamaba Audioteca. Ok. Y entonces tenía como la idea de presentarte material en español. Insisto, a mí me cuesta mucho trabajo escuchar un audiolibro en inglés, sobre todo precisamente por esto que dices, que es muy útil el audiolibro cuando estás haciendo otra cosa. Uh-huh. Y entonces, pues vas manejando, estás en el gimnasio, salgo a pasear los perros, algo, y voy escuchando el audiolibro. Pero si tengo a una persona enfrente de mí hablándome en inglés, le voy a entender bastante bien y puedo más o menos mantener una buena conversación. Pero si estoy paseando un perro y viendo si me cruzo o no me cruzo, pregúntame qué dijeron, no tengo la más remota idea, se me va por completo. Entonces, encontré de Steve Jobs en Audioteca. Ya no sé si la aplicación existe o no, y pronto la abandoné. Pero ese libro de Steve Jobs traía el locutor hace inflexiones, sí, juega con los personajes. O sea, sin ser alguien que está doblando un personaje y a otro, que hay audiolibros así. No, nada más te lo lee con una inflexión que entiendes que está hablando Steve Jobs, Steve Wozniak, sí, o ¿no? Va haciendo este juego de personajes. Que habla de repente como español de España, ¿no? O sea... sí, pero muy neutro también, muy agradable, no es pesado. Entonces ese es un librazazazo para arrancar con el tema de los audiolibros. Y es un español. Libro de... El audiolibro es de 17 horas, que es probable o sea, ese y la biografía de Walt Disney yo creo que son los audiolibros más largos que he escuchado. Y te los avientas en una semana. Si yo pretendiera leer ese libro físicamente con las
10 minutos, 15 minutos que aguanto realmente de concentración efectiva en un libro. O sea, pasaría un año y no lo acabo. Y ya me perdieron y ya mis intereses cambiaron, ya tengo nuevos intereses. O sea, entonces, a mí lo que me pasó es que empecé a consumir hasta 4 o 5 libros al mes, Rafa. Claro. En audiolibro. Estamos hablando de 40 libros al año. ¿Tú sabes cuál es el promedio de lectura del mexicano? Menos de 1. Estoy seguro que es como 0.8. Yo tomé un curso de lectura rápida a principios de la pandemia y de ahí me metí a checar un poco estadísticas al respecto. Estadísticas oficiales del gobierno dicen que el mexicano promedio lee 1.5 libros al año, pero que suele no entender más que la mitad de un libro. Órale. O sea, me acuerdo mucho de eso porque dije, ¿de verdad estamos poniendo en estadísticas oficiales que sí leemos un libro, pero no entendemos? Pero que no lo entendemos. Literal te están diciendo que de 1.5 no haces 1. Tal cual. Entonces, sí fue como bastante impactante. Entonces, bueno, te estás aventando 40 libros al año en tu mejor momento, ¿no? Sí. Cuando andabas en... Sí. Fíjate, el Oso Traba, que tiene un podcast que se llama Cracks. Él dice que él escucha audiolibros y que los escucha a 2x. Es decir, al doble de velocidad. Sí. Es una locura. O sea, yo estoy escuchando ahorita los audiolibros a 1.25, a 1.50. Y un día me aventé 2 horas de 1.50 y literal me dieron náuseas de que es demasiada información que está entrando. Y a mí lo que me pasa, digo yo que vengo además del mundo del teatro, o sea, es como, tú verías una película en 1.5 para verla más rápido. O sea, estás tirando a la basura la edición, estás tirando a la basura la cadencia. Sí, cadencia. La cadencia con la que el locutor decidió leer, a la velocidad que decidió leer, con la entonación, o sea, eso a mí me parece que está mal, yo creo. Pero cada quien, ¿no? O sea, vaya, pues es que justo, ¿no? Depende del objetivo que estás buscando. Pero yo siento de principio te digo, más que mal, no puedo. O sea, no puedo escuchar. Sí, no sé. No lo puedo asimilar y entender. Pero en 1.25 yo siento que es un buen ritmo y me hace sentir más eficiente. O sea, yo depende muchísimo del narrador, o sea, o narradora. Hay narradores o narradoras que me duermen si los escucho a tiempo normal, ¿no? Ajá. Pero la mayoría de los libros están leídos por el autor o la autora. Y ahí me parece hasta un poquito una falta de respeto. No sé por qué, porque ya es la persona que escribió esto, leyéndomelo, diciéndomelo. O sea, no sé, sí. Es como pararte en una conferencia y decirle al conferencista, ¡apúrate! No, es como, oye, es la persona que escribió estas letras que tú le encuentras valor. Tenle el respeto de escucharlo como esa persona decide transmitirlo. No sé, me parece, ya sé que nadie se va a ofender ni se va a enterar y cada quien sus audios. Claro. Pero hay mucha gente de la productividad y todo eso. Yo que me muevo mucho en estos, ¿no? En estos contenidos de la productividad y la mejora y cómo ser mejor y los tips para ser más eficiente y todo eso. Sí hay mucha gente que habla de eso y yo lo intenté, no dije, ay, sí, claro, porque entonces puedo consumir hasta 80 libros, ¿no? Si se escucha el 2X, es así de ya, o sea, sí, estoy recibiendo la misma información en menos tiempo, pero vuelvo al ejemplo del stat, o sea, sí disfruto leer los audiolibros, o sea, no es así de entre más rápido mejor, ¿no? O sea, es así como... Pues sí, me podría comer este plato de comida en 30 segundos y le echo muchas ganas, o sea, y obtener los nutrientes, o sea, ¿no? Es así de, pues sí, pero sí disfruto sentarme a comer y disfrutarle, ¿no? ¿Verías una película en 2X nomás para verla más rápido? O sea... Depende de la película y a eso voy, fíjate en esto. Yo te digo que tomé un curso de lectura rápida y un lector mediano lee entre 200 y 300 palabras por minuto. Más o menos es el ritmo de lectura que tenemos.
Ya por debajo de 200 ya puedes considerarte un lector lento. Para empezar, fue muy interesante que cuando compré el curso de lectura rápida, me hicieron el diagnóstico de mi lectura y andaba yo en 240 palabras por minuto. Yo pensaba que yo era un lector lento y resulta que no, soy un lector promedio, pero fue hasta mis 35 años de edad que me senté a que un profesional me dijera, no, es normal. Yo siempre sentía que el resto del mundo leía rapidísimo y como yo pasé muchos años sin leer y me costaba mucho trabajo, tanto emocionalmente como físicamente leer, yo ya traía un autoconcepto de no, pues es que yo no, yo soy mal lector, ¿no? Y de repente resulta que no, que era promedio. Y luego tomo el curso y en un periodo de 3 meses pues estaba yo promediando 500 palabras por minuto, ¿Es en 700. serio? Sí, pues es que es una cosa muy sencilla. Realmente no tiene mucha gracia, no es una cosa acá mágica, excepcional, sino que simplemente es, pues, apúrate, ¿no? O sea, te van enseñando a distanciarte un poco más, no físicamente, sino en lo que tu conciencia trata de captar y hacerlo más rápido. Y entonces, pues vas brincando de información y la mente va captando la información. Es muy sencillo. Realmente pasar de 200 palabras por minuto a 700 palabras por minuto es una cosa muy sencilla. Pero ya venía yo con este ritmo de 700 palabras por minuto. Ponle tú 500, porque ahí más o menos me gusta leer. Y me topé, que lo invité al podcast a platicar de su libro, a Supracortical. Me topé con el libro de Pablo Boullosa, que se llama El corazón es un resorte. Y justo dije, no hay manera de que no paladee este libro. O sea, cada frase, cada párrafo, cada capítulo trae un algo que a mí me está diciendo muchas cosas. Y entonces yo creo que ahí reduje mi velocidad de lectura, no sé, a 150 palabras por minuto. Decir, como cuando comes, puedes comer rapidísimo, lo acabas de decir, o dices, no, espérame, este heladito lo voy a disfrutar y te lo vas comiendo despacio. Y fue algo muy agradable leer El corazón es un resorte y yo creo que me llevó como 2 meses y medio acabármelo. Es un libro sencillo, es un libro, ¿no? Pequeño, pero traía yo ganas de, no, hoy no lo quiero leer porque no quiero que se me acabe. Sí, Mañana sí, le sí. sigo, ¿no? Sí, y se disfruta y demás. Entonces yo creo que hay muchas formas de eso. Yo creo que a partir de que empecé con los audiolibros son pocos los libros. Ahorita en pandemia, vaya, me compré un libro de jardinería que se llama El jardín del metro cuadrado. Ajá. Lo acabé, lo disfruté. Después me volví a leer Getting Things Done ahora en libro porque estaba en ese entrenamiento y en ese curso y lo quise hacer así. Me leí Hábitos Atómicos, The Atomic Habits, otra vez en libro porque Oye, muy bueno, ¿eh? Yo me lo acabo de echar en audiolibro y está bueno. está bueno, ¿no? Y ahorita, y Sapiens lo he estado dejando y trayendo, ya voy como un 80%. Y me volví a, fíjate que yo tenía un Kindle que no le había encontrado mucho lógica y lo regalé. Gracias. Okay. Lo regalé porque me descubría leyendo más en mi teléfono o en el iPad. Y ahora en pandemia, me volví a comprar un Kindle para separar mi lectura de mis electrónicos. Entonces, ahorita estoy apagando 1040p pantallas y ya sé que el Kindle es una pantalla más. Pero, oye, ¿ahí cómo funciona el tema de la luz y la iluminación? Porque no es una pantalla luminosa como tal. O sea, ya no ¿Puedes existe el leer Kindle. un Kindle a oscuras? Sí. O sea, las nuevas Kindle se llama luz frontal. Entonces parece una pantalla un poquito normal, ¿no? Tiene todavía este efecto que es como papel, pero es un poquito más oscura por el vidrio que tiene ahora encima. Y entonces ya no te ilumina, ya la luz es como si tuvieras una lámpara encima del libro en vez de que la luz te dé directo. Lo que pasa con las pantallas, leyendo en el iPad y los teléfonos y todo eso es que te está emitiendo luz directamente al ojo, ¿no? Porque la luz viene hacia ti. Y en cambio, en teoría, cuando lees con una lámpara, ¿no? Un libro, la luz está dirigida al libro y solo te llega un rebote de eso. Y en teoría, las nuevas Kindles eso es lo que hacen. Yo más allá de eso, porque sí puedes leer con lámpara en vez de pero ya trae un poquito de luz integrada, entonces puedes llegar a un balance muy bueno. Es
que puedo, o sea, es lo único que me permito tener en el cuarto. Entonces, estoy leyendo mucho antes de dormir ahora. Te estoy hablando, esto es de los últimos 3 meses, yo creo. Entonces, me voy a dormir, 10:40 apago todo y lo único que me permito prender es el Kindle. Y entonces a veces leo hasta 1 hora, a veces leo 10 minutos, a veces no leo. Entonces voy, me acuesto en la cama, apago todo, pero pues hay veces que no me da sueño o no me duermo inmediatamente. Entonces me permito en ese momento el Kindle y por eso voy lento a veces, porque hay semanas donde duermo perfecto y caigo tendido y me voy a la cama, me acuesto y me duermo. Pero si no, y estoy dando vueltas y como que necesito apagar el cerebro un poquito, me estoy permitiendo el Kindle o el audiolibro. Pero el audiolibro sí implica ir por mi teléfono y demás si no quiero. Entonces el Kindle ahora es lo que vive al lado de mi cama y me ha gustado mucho esa práctica y es algo nuevo. Y no diría que es mi principal fuente de lectura, pero sí lo disfruto y me gusta tener ahora mi Kindle. Pero fíjate, creo que algo que está padre es que podemos platicar, ¿no? Cómo lo vivimos nosotros, que cada quien explore qué es lo mejor para sí mismo, pero son hábitos diferentes, ¿no? Es decir, uno, recomendamos leer, pues digo, creo que es obvio, ¿no? Obvio que siempre será una recomendación leer. Yo creo que hay información que puedes obtener de manera más eficiente en un video, en un podcast, sí, pero creo que siempre vale la pena andar explorando y aventar las redes a ver qué libro bueno te encuentras, ya sea para actividades recreativas o para tener información de no ficción. Bueno, ahora, hay mucha gente que le gusta tomar el libro físico y sentirlo y pesarlo y olerlo y ver la portada, y aquí has hablado mucho del juego de la portada y cómo recuerdas un título y al autor si lo tienes físico contra si lo tienes electrónico. Lo has mencionado varias veces, pero creo que algo importante es recomendarle a la gente que nos escucha checa qué es lo que te está gustando o te podría gustar de cada experiencia diferente de lectura. ¿Te gusta el libro físico? Ok, hay que encontrarle un momento donde necesitas una luz que ilumine las páginas, que sea una luz indirecta, que no estés leyendo con la luz del foco, nada más así del techo, etcétera. Pero si te gusta el libro físico, cómprate libros físicos padres, bonitos. O sea, ve y búscalos y siéntelos y que sea parte de la experiencia completa. Yo tengo mis libros físicos que disfruto y me gustan, pero tengo aparte, que es lo que realmente a mí me gusta, que es la información, el hábito de leer en el iPad. Y a diferencia de ti, yo estoy leyendo en las mañanas. Entonces me despierto y antes de prender luces, prendo el iPad, está en pantalla negra, con las letras en blanco, y no me molesta que me vaya despertando porque pues es de mañana, entonces me va aventando luz en los ojos y me gusta que mi iPad me dice cuando ya leí 30 minutos, entonces leo 30 minutos diarios y es un hábito que forma parte de mi rutina de mañana y que disfruto mucho. Ahora, me regalan libros físicos, los leo y está padre, o me encontré uno que me encanta, lo compro, está padrísimo. Pero ya que terminé de leer, en este momento estoy leyendo un libro que se llama Somos Multitudes, que tiene que ver con microbiología. No, yo contengo multitudes. Tiene que ver con microbiología y con la historia de las bacterias y cosas así. Muy bueno, muy interesante. Termino ese y ahorita estoy con 12 reglas para la vida en audiolibro de Jordan Peterson. Aquí entre nos, no le digan a nadie, lo estoy odiando. Sí, digo, no cada está vez que tan lo chido. oigo, digo yo, qué placer es estar escuchando este libro a 1.5 de velocidad, porque me estaría dando mucho coraje solo porque es un libro popular que trae cosas interesantes, pero o sea, siento que te pueden decir las 12 reglas y en 1.8 minutos. Exactamente. Y ya, entonces salgo a pasear con los perros, tal, y estoy escuchando el audiolibro y regreso sintiendo que ya leí uno de esos libros populares que de ninguna manera me darían ganas de sentarme a dedicarle horas. Luego, un ratito más adelante, pongo un curso en línea, que ahora de la pandemia para acá he disfrutado mucho el tema de los cursos en línea.
Y ya, o sea, ya cubrí como mi consumo de información, pero son hábitos distintos. Creo que tú lo metiste muy bien en la rutina de noche, pero eso, hay que fomentar el hábito, nunca mejor dicho, de la lectura, ¿no? Y yo creo que leer per se no es necesidad como tal. O sea, no diría, tía, todos tienen que estar leyendo, pero hoy en día no es una necesidad. Pero sí te puedo decir que debemos de cuidar qué consumimos. O sea, qué información consumimos. Y no hay mejor forma de decir, quiero aprender esto, quiero consumir este tipo de información que a través de los libros y los audiolibros. O sea, todo esto que consumos en redes, tú no decidiste consumirlo. O sea, hay un algoritmo y gente que pagó porque tú consumas esto. No olviden compartir Paguroideas con sus seres queridos. Por favor. Pero es como Paguroideas. Tú decidiste consumir Paguroideas. O sea, difícilmente un algoritmo te puso este capítulo que estás escuchando y te descubriste escuchándolo, ¿no? O sea, hay algo que te interesó y activamente decidiste suscribirte a este podcast y te lo agradecemos. Y más te agradeceríamos que fueras ahorita a iTunes o a Apple Podcasts y nos dejes una reseña y le cuentes a todos tus amigos. Sí. Pero es un contenido que tú decidiste escuchar. Es un contenido que tú escogiste para consumir. Y lo que pasa con Instagram, Facebook y bla, 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 es que son contenidos que tú no decidiste, ¿no? Entonces, está padre consumir contenidos por entretenimiento, por cultura, por conocimiento, por formarte una opinión. Solo piensa piensa así en un post que te encantaría leer de Facebook, así 5 formas de construir un jardín en 1 metro cuadrado. Pues ve hacia un libro de eso y va a ser la información más curada, más específica. Ve a un curso en línea, ¿no? También Skillshare es una excelente aplicación que es, ¿no? Y que puedes aprender lo que sea, ¿no? Suscripciones a cursos en línea y muy pronto les vamos a platicar de una cosa que traemos ahí. Aprovechando. Pero creo que eso es lo más valioso de consumir libros o audiolibros, que son contenidos que uno elige, ¿no? Que puedes elegir qué cosa quieres aprender, puedes elegir qué cosa quieres escuchar y qué contenidos consumir. Y sí creo que es lo que más te transforma como persona, desde la ficción, desde el entretenimiento. Creo que ahí nace, ¿no? Creo que también el gusto por la lectura nace desde un lugar del entretenimiento. Por eso 100%, escuchar a Tina Fey, escuchar esas cosas, creo que me construyó el hábito. Y pues nada, esa yo creo que es la recomendación. Y los audiolibros, o sea, yo la época donde más rápido avanzaba en los audiolibros, si no los escuchaba a 2x, es o sea, yo me despertaba y ponía el audiolibro. Y yo tengo bocinas en la regadera, en el cuarto, en la sala. Entonces lo ponía que sonara en toda la casa. Y entonces pues ya me bañaba, hacía el desayuno, me vestía, ¿no? Eso es como 1 hora, 1:15 de mi vida. Luego pues me subía al coche, ¿no? Si saco al perro, pues échale otro tanto. Si le sumas el gimnasio, pues súmale otra 1:30, ¿no? Ya vas en 3 horas, nomás en la mañana. Sí. Y luego yo manejaba 1 hora de ida al TEC y 1:30 de regreso, más cualquier otra manejada extra que tuviera, que después sí me iba a la Condesa y después a casa de mis papás. O sea, ¿no? Yo me llegué a echar en un día un libro entero de 5 horas, que te estoy hablando que ese es el promedio de cualquier libro. O sea, Atomic Habits son como 6 horas de libro. Te estoy hablando de leerte un libro de los más populares ahorita en construcción de hábitos. Me los leí en un día. Y físicamente no hubiera sucedido. O sea, ni electrónico ni físico hubieras podido con ese libro. Ahora, como lo que dices de GTD, oye, ¿ya te gustó? ¿Quieres regresar al texto? Regresas al texto, ahí está. Pero también es una manera muy interesante de aproximarse a los libros. Y ahí es algo que quisiera yo nada más redondear antes de que nos vayamos al cambio de sección, y yo creo que ahí deberíamos de hacer nuestras recomendaciones, pero el por dónde empezar o cuál es el siguiente libro, yo creo que hay una cosa muy importante ahí, ¿no? Y lo hemos platicado en temas de hábitos. Cuando tienes que ponerte a pensar qué vas a comer hoy, te vas a meter en un conflicto. Cuando tienes que pensar en cuál va a ser tu siguiente libro, y se te van a empezar a ir los días. Y creo que hay una cosa muy interesante ahí de saber cuando termine con cuál sigo. Y nada más regresando a
a la ficción y a la no ficción. Fíjate que en el audiolibro, la ficción no me gusta. Compré el nuevo libro de J.K. Rowling. Y no, o sea, no puedo con que alguien me esté haciendo las voces de los personajes. O sea, una cosa es como lo que hablamos en Steve Jobs, que hacen otras entonaciones. Pero empecé a escuchar ahorita les platico escuchando el club de las 5 de la mañana con alguien haciendo voces de todos los personajes. No pude, o sea, no duré. No lo escuché, no pude. Y con la novela me pasa eso, no puedo con una persona haciéndome voces de hombres, de mujeres, de niños, de adultos, no lo disfruto. Y justo, creo que con sus excepciones, pero el audiolibro sirve muy bien para temas de productividad y de superación personal. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Entonces, nomás para que no empiecen por así, la novela que siempre he querido va a ser su primer audiolibro, tal vez no es la mejor experiencia. De verdad, arranquen con Steve Jobs y con Hábitos Atómicos. Yo empezaría audiolibros por esos dos. Y si le mastican al inglés, dale. Una biografía de alguien que les caiga muy bien, como Tina Fey, como Oprah, como Shonda Rhimes. Tienen unos librazazazazazos y escucharlos narrar es igual de entretenido y es eso, es entretenido. Entonces también a mí me encantan esos libros. Pues vámonos a nuestra siguiente sección. Pepe Valdés, vámonos con recomendaciones, ¿no? Nos aventamos unas buenas listas y si se nos hace más larga esta sección, pues no pasa nada. Yo creo que este es un tema muy interesante que al público le va a gustar escuchar. Entonces, recomendaciones de libros físicos. O sea, vamos así. Ya abrí mi biblioteca de Audible. He leído 140 títulos. Entonces, eres el señor erudito. Entonces voy a ir haciendo scroll y diciendo título y autor de lo que me parece muy recomendable. Entonces esto es así de póngale pausa, vayan por papel y lápiz. Voy a tratar de decir rápidamente de qué va. Digo, no de los 140, no se preocupen. Voy a tratar de ir escogiendo. Y este episodio duró 5 horas. No, pero esto es como un flash round, así de si les falta... voy a decir puros libros que me parecen excelentes, primer libro. Ahora, mi disclaimer sí es que todo está en inglés. No sé si existan de todos estos los libros en español. Una disculpita de antemano. Pero también aquí practico mis idiomas si me gusta eso. Entonces, dale. Aquí voy. Ahorita estoy leyendo Daring Greatly de Brené Brown, que es esta mujer que habla muchísimo de vulnerabilidad. Vean su TED Talk y si les encanta, un libro de ella. Yo ya les recomendé, definitivamente se lo recomiendo, tanto físico como electrónico. El corazón es un resorte de Pablo Boullosa, que marca un elemento fundamental que me encanta, que es que no somos seres racionales. Somos seres emocionales que razonan. Y la manera con la que Pablo nos lleva a través de datos y datos y datos de una forma súper amena a entender la importancia de nuestras emociones en nuestra calidad de vida es una gloria. Estos son los libros que no son de superación personal, pero que me fascinan porque te ayudan a la superación personal. Los libros de superación personal no me gustan. Ya lo hemos recomendado aquí en Pagoroideas. Make Time de Jake Knapp y John Seratsky tienen muchísimas herramientas de productividad, concentración y mejora del manejo de tiempo. Les recomiendo el libro de Eva de Carmen Boullosa. Según yo no tienen parentesco estos anteriores, aunque el apellido es el mismo. Libro de ficción, la primera mitad especialmente me fascinó. Es la historia del Génesis platicado desde una Eva súper feminista, me encanta. Es un libro que, además de estar hecho con una pluma tremenda, es una tipazazaza que conocí a través de un libro que se llama Cómo escribo, donde te platican los autores cuáles son sus hábitos para escribir. Carmen Boullosa nos regala el libro de Eva. Librazo, librazo, librazo. Muy bien, ya lo hemos recomendado aquí anteriormente, pero Hábitos Atómicos de James Clear. Obvio, y estoy pasando aquí por los de Marie Kondo, ambos libros, belleza. La muerte y sus ventajas de Marcelino y Fanny Cerejido es un libro del Fondo de Cultura Económica
que me encanta cómo arranca ese libro porque te dice, te vas a morir y en este libro te vamos a decir cómo y por qué. Y es un libro que analiza la muerte en sí misma como un elemento fundamental de la vida para que exista la evolución. Te dice que ya hay que darle un cambio a la perspectiva de la muerte porque creer que es una tragedia es lo más absurdo del mundo y como la muerte es siempre un elemento de evolución para la vida misma. No ficción, librazo, la muerte y sus ventajas. Qué fuerte, oye. Pequeño cerdo capitalista de Sofía Macías. Me cae increíble. Leído por ella, es muy bonito. Mira, tengo uno en español. De finanzas personales. ¿Este en audiolibro? Este audiolibro leído por Sofía. Tiene 3 audiolibros. Tiene el de inversiones, el de finanzas personales y el de gastos y no sé qué. Ay, lo voy a buscar, lo voy a anotar ahorita. Fíjate que escuché a la fundadora de una aplicación que se llama Vic, B grande K, que es la aplicación donde ahorita estoy escuchando los audiolibros. La escuché precisamente en el podcast de Cracks y tiene ahí cosas muy interesantes. Nada más olvidé hace rato mencionar la aplicación. Voy a buscar entonces ahí a Sofía Macías con estos audiolibros. Sí. Les digo que lo leí hace poquito. Librazo, no tiene nada que ver con globos aerostáticos. La vuelta al mundo en 80 días. Te lo echas en mucho menos de 80 días. En menos de 80 horas ya acabaste con el libro. Y es un libro que va, así como quiero yo darle la vuelta al mundo, rapidito a lo que vas y lo acabas, por supuesto, Julio Verne. Gran recomendación. Delivering Happiness de Tony Hsieh. Okay. Que es el fundador de Zappos, que ahora lo compró Amazon, que es una tienda en línea de zapatos que revolucionó el comercio electrónico y es la historia de su emprendimiento y es preciosa. Yo les recomiendo Una educación de Tara Westover, libro grueso, te tardas un ratito, pero es una biografía, la historia de la autora, de Tara Westover, que nace en una familia súper ortodoxa de mormones y además su papá estaba medio cucu y entonces no los dejó pisar una escuela hasta que ella ya prácticamente era un adulto y terminó ella en Oxford y te van contando historias tremendas, trágicas, familiares, pero además cuestiona muchos temas relacionados con la educación y entiendes mucho de la importancia de romper tus paradigmas y tus estructuras familiares para crecer y para convertirte en un hombre o una mujer de mundo. Híjole, ya me da pena seguir eso con esto que sigue para mí. Pero sí me gustó mucho, mucho más que la película. Comer, rezar, amar de Elizabeth Gilbert. Eat, Pray, Love. ¿Sí ubicas? Sí, cómo no, claro. O sea, me encantó. La peli yo la vi cuando salió en el cine porque me encanta Julia Roberts. Y luego dije, bueno, vamos a leer el libro que no tiene nada que ver con la película prácticamente. Pero me gustó muchísimo como el hecho de la aventura, aunque así de casual me tomé un año en mi vida y viví 3 meses en Italia y así como que yo siempre decía, ¿y la parte económica aquí dónde entra? Pero bueno, me encantó. Sí, me encantó. Oye, la película muy pero ahora que comentas que el libro está bueno, pues se antoja. Es que el libro sí es de la persona que lo vivió, ¿no? Y la película está, o sea, y es una experiencia de vida, lo que te están contando en Eat, Pray, Love. Y la otra, pues es una comedia ahí medio romanticona, medio romanticona, muy mediana. Sí, está interesante. O sea, porque no, nada que ver. Oye, ahí te va ficción, El Club de la Pelea, de Chuck Palahniuk. Librazazazo. Pues es una película sasasasa. Es una película sasasa, pero además la manera en la que Chuck Palahniuk va escribiendo te da una sensación de que estás adentro de la mente de una persona que está medio esquizofrénica, medio con personalidades múltiples, medio con trastorno bipolar y una cosa rara, pero sobre todo como esquizofrenia. Y entonces es muy bonito poderte meter a los zapatos de alguien que no está pensando en línea recta, pero la pluma está muy interesante ahí también. Qué chistoso, porque sería algo que la película es muy interesante como película, justamente de ver, o sea, no quiero spoilear los que no sepan en qué acaba The Fight Club, que es un spoiler grande. Son muy jóvenes.
Es Ajá, un sí. spoiler grande. Si les gustan así los big twists, vean la película o lean el libro. Pero es de esas cosas que no me pregunto cómo hacen eso en el... O sea, qué interesante. Porque no es lo mismo en el libro que en la película. Es como los otros, ¿no? Que el spoiler es esto y luego te puedes volver a ver la película y decir, ¿cómo no me di cuenta antes que esto estaba pasando? Claro. Fíjate que en ese sentido, yo recomendaría de inicio la película y después el Sí, libro. yo también. No he Totalmente. La leído el película libro, es muy buena. pero sí. Vean, la Ujú. película es también una belleza. Creatividad S.A., ese sí está en español. Yo lo leí en inglés. Ed Catmull y Amy Wallace, y es la historia de Pixar. Y es la primera vez, creo que lloro cuando me platican una junta empresarial. Entonces, precioso libro de emprendimiento. Ok, yo voy cerrando porque lo que les estoy platicando es mis leídos de lo electrónico y de lo físico tendría que hacer más memoria para recordar, pero les quiero recomendar en La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es sin duda el gran personaje, ¿no? La maestra de temas de la tanatología y pues su libro más icónico es La Rueda de la Vida. Pues entonces yo también voy a apurar. Ya he hablado también y me cambió la vida este libro por un momento específico en mi vida. Se llama Retomando Conversación de Sherry Turkle, que habla de lo que nos está pasando con el texteo y demás. Fue gran libro. Y voy a hacer super scroll para ver nada más con qué empecé, que me metió en esta carrera. Bossy Pants de Tina Fey, ya lo anuncié, ya lo ve. Los de César Millán porque estaba con mi perro. Y 10%. ¿Cuáles de César Millán? Tan medianones los de César, ¿no? Pero me gustan. No, me encantan a mí los de César. Los de César Millán así me encantan. Yo ahí sí recomiendo más la película que el libro. Además, el documento, o sea, primero hay que echarse varios episodios del Encantador de Perros, ¿no? Sí. Uno. Luego hay que echarse, ¿cuál? Dame un título de César, del libro. Short Guides to a Happy Dog, la guía corta para un perro feliz. Y luego hay otro que te ayuda como en la vida también, que se llama Caesar's Way o el camino de César. Sí, y cerramos ahí recomendando el documental. Hizo para Nat Geo un documental César Millán, donde además nos cuenta cómo le fue en su depresión después del divorcio y cuando su esposa se queda con el nombre del Encantador de Perros y cómo tuvo que empezar de cero. Súper documental. Y yo ya les voy a recomendar algunos libros físicos. A mí los libros físicos que me encantan son libros infantiles. Librazos. Te encuentras con unas joyas ahí increíbles. Y el primero que les voy a recomendar se llama ¿Por qué existe el mundo? No les puedo dar el autor porque es un nombre muy budista, difícil de pronunciar. Pero si lo buscan, ¿Por qué existe el mundo? Librazo. Bueno, pues yo voy a decir Harry Potter porque pues Harry Potter. ¿Cómo no? Totalmente de acuerdo. O sea, cuando a esa edad me leía un libro así como de 4 pulgadas de ancho, me sentía superhéroe. O sea, sentía que era el hombre más culto de México. Que eso tienen muchos libros como 50 sombras de Grey, incluso Lestat o Lestat, este tipo de libros que son gruesos y te los lees en 3 días. Es parte de la gracia y está bonito, también se siente padre. Y es parte del ego también, o sea, de que te construye una sensación de estoy superándome como persona. Aunque solo solo leíste soft porn en 50 sombras de Grey. Ahí sí, definitivamente el libro sobre la película es una gloria de las glorias. Yo nunca he leído esos libros. En comparación. Pues es muy interesante. En la época en la que yo estaba casado, me tocó por ahí leer algunos, porque todas las niñas estaban ahí con dije, a ver, soft porn, pero vale mucho la pena. O sea, es un librito que te echas de lado a lado, está sencillo. Yo no recomiendo la saga completa, pero si te gusta y si te gustan las historias de Disney, te pueden gustar bastante esos libros. Las películas sí son la cosa más aburrida del planeta Tierra. Yo solo vi la primera y...
No, qué cosa más espantosa. Pero yo voy a cerrar con este término, libro físico. Me fascina. Es un libro para niños. Es un libro para niños con la incapacidad de ver. Es un libro pensado que si tienes la capacidad de ver es una belleza, pero además viene en braille y se llama El libro negro de los colores. Todo el libro es blanco y negro y dentro del libro, todo el libro, vaya, son, no sé, 20 páginas. Es una cosa súper, súper chiquita, es para niños invidentes de 3 años, 5, tal vez 6, pero te va contando sobre los colores en pocos renglones y te dice, el verde es como el campo, cuando escuchas el viento y mueve las hojas de los árboles y sientes la brisa y el pasto mojado, ese es el color verde. Entonces va haciendo esta analogía de los colores con donde los que vemos los tenemos altamente relacionados con una escena bonita, divertida, padrísima, conmovedora. Y es un libro de verdad, belleza de libro. El libro negro de los colores de Menena Cotín y Rosana Faría. Ay, voy a llorar con este libro y solo son 20 páginas. Son 20 renglones, Pepe, y uno dice, o sea, porque además ves ahí el braille, que además el braille es incapaz de ser descifrado por nosotros los que vemos. Entonces es un libro que tiene una parte que no puedes descifrar si ves y tiene una parte que no puedes descifrar si no ves. Una belleza. Me encantan los libros infantiles. Muy bien. Pues creo que ya nuestro Lightning Round fue de medio programa, pero esperamos les hayamos comunicado un poco de lo que nos gusta leer, les hayamos inspirado y si ya están inspirados y son grandes lectores, pues que nos acompañen en este club y en este camino y nos pongan en redes qué les gusta leer, qué los hizo dejar de leer, qué leían cuando sí leían, lo que sea. Nos encantaría que fueran parte de esta conversación. Y el Adulto Challenge yo creo que va a ser eso, pues platicarnos. Audiolibro. Un audiolibro. Sí. Si no le entras al audiolibro, éntrale a un audiolibro y mándanos ahí una captura de que ya empezaste. Si es que y díganle a Audible que los mandamos nosotros, en una de esas nos patrocina. Estaría buenísimo. Muy bien. Eso. Rafa, ¿dónde te pueden mandar eso, Pepe? En @WPValdez. En Instagram estoy tratando de subir más contenido de valor que lo normal. Entonces, si estás escuchando esto y no me sigues en Instagram, @WPValdez, come de vaca de Sofía, y podemos hacer una conversación en Twitter también, en el mismo tag. Y doy consultorías personales 1 a 1 para mejorar tus hábitos y tu productividad. Puedes reservar una cita conmigo en habitomano.com. Instagram también, por favor, acompáñenme ahí. Yo también estoy subiéndoles videitos y cosas, sobre todo relacionados con el podcast de Supracortical, pero también de repente ahí Pepe y yo compartimos algunas publicaciones. @Rafa Rufus con doble R en medio. Y pues Pepe, seguimos platicando. Qué gusto, nos vemos la próxima semana. Adiós.